En este exacto momento avanzamos nuevamente a España, en donde se realiza un acto de solidaridad con Venezuela, y escuchamos al canciller Jorge Arreaza. Por recibirnos en esta escuela de lo más hermoso, que es la educación para el trabajo, en este reto tan grande que hemos asumido en el mundo, quienes creemos que hay que construir un sistema en el cual imperen las relaciones del trabajo, en la cual los seres humanos podamos vivir en armonía entre nosotros, con la naturaleza, y en la cual el capital no sea el que determine las decisiones en el mundo. Yo, por cosas de la vida, de trabajo de mi padre, viví en España, en Galicia, en Tenerife antes, estaba muy pequeño, pero luego en la adolescencia, entre los 11 y 14 años, en Vigo. Y recuerdo mucho a la UGT, porque casualmente yo vivía en la Rúa García Barbón 69. Y en el 67, pared con pared, además nuestro piso, nuestro departamento, en el cuarto piso, estaba el edificio de la UGT. Y muchas veces yo pequeño me quedaba escuchando desde el balcón algunas reuniones de los sindicalistas y aprendiendo de lo que ocurría en el mundo aquel de los 80, del destape, del posfranquismo, de la transición. Y qué interesante fue aquella experiencia. Y bueno, fíjense, casualmente hoy estamos de nuevo acogidos en la UGT. Primero que nada, quiero transmitirles un saludo de un ser humano que nosotros queremos profundamente y admiramos, sobre el cual ha caído una campaña de desprestigio, de acusaciones contra él en lo personal, contra su familia, contra su entorno y en consecuencia contra su gobierno y contra su país, pero que es un sindicalista, es un trabajador por naturaleza, y que estoy seguro que a sus hermanos de clase y a los movimientos sociales y a los partidos políticos de la clase obrera que hoy están aquí, les envía un gran saludo, y ese es el presidente Nicolás Maduro Moros. Yo fui testigo de excepción por circunstancias de la vida del momento en el cual el comandante Hugo Chávez, antes de la última cirugía a la cual se sometió en La Habana, le transmitió al entonces vicepresidente Nicolás Maduro su decisión de que él tomara el testigo si llegara a faltar físicamente Hugo Chávez o si quedaba inhabilitado para ejercer la presidencia de la República. Y recuerdo muy bien que le dijo: Nicolás, te toca a ti. Y no hablo de presidir un gobierno, no hablo de la superestructura institucional, hablo de estar al frente de una revolución socialista, de una revolución de la clase obrera con características regionales y mundiales. Presidente Maduro, en ese momento vicepresidente, se sumió en un silencio, y en su rostro estaba el dolor de tener que vivir ese momento y de tener que escuchar aquello que él no quería escuchar, porque Nicolás Maduro nunca quiso ser presidente. Nicolás Maduro nunca tuvo otra ambición en política que no fuera aquella que el comandante Hugo Chávez le otorgara desde que en el año 94 se juntó con él en las calles de Venezuela cuando salió el comandante Chávez de prisión. Fue su seguridad, fue su conductor, fue su mejor discípulo en lo ideológico. Nicolás viene de las luchas en la Liga Socialista y en otros partidos de izquierda anteriores desde muy niño, y luego fue diputado, fue asambleísta constituyente, fue diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional y luego le correspondió ser ministro de Relaciones Exteriores, canciller por casi 7 años del presidente Chávez y su último vicepresidente. Fueron momentos en los cuales uno aprendió a valorar aquel gesto del comandante Chávez regresando. A él le correspondía la cirugía el otro día en La Habana, estábamos en La Habana, y él dijo: no, yo tengo que volver a Caracas, yo tengo que hablarle a mi pueblo. Se cumplieron de esos 7 años, el 8 de diciembre.
Y él se dirigió a su pueblo con un mensaje, yo sé que ustedes lo han escuchado, el 8 de diciembre del año 2012, y dejó muy claro el panorama. Un proyecto, un programa, el plan de la patria, la construcción del socialismo, la organización del pueblo, el poder popular. Y allí dejaba un liderazgo también colectivo, pero también individual. Le recomendaba, le sugería al pueblo de Venezuela elegir a Nicolás Maduro como presidente si él llegara a faltar o a quedar inhabilitado. Y así se cumplió. Pero con cuántas dificultades. Porque el imperialismo, cuando vio que se había ido físicamente Hugo Chávez, lo dio por muerto. Y es difícil tal vez explicarlo desde la distancia, pero en Venezuela Hugo Chávez no ha muerto. Y uno puede verlo en la sonrisa de los abuelos o las abuelas, o en la mirada de los niños, o en el sentir de un deportista, o en el cuadro de un pintor, o en el trabajo, en la obra de trabajo de cualquier obrero de Venezuela. Ahí está presente Hugo Chávez, que dignificó al venezolano, como Evo Morales dignificó a los bolivianos y las bolivianas. Son líderes, y el comandante Chávez fue un líder irrepetible, insustituible. Y por eso les hablaba del presidente Maduro. Qué difícil el rol que le correspondió al presidente Maduro. Qué difícil ese, Nicolás, ahora te toca a ti, como si fuera una carrera y te doy el testigo. No, estamos hablando de un gigante que puso en aprietos al imperialismo norteamericano. Porque cuando, no sé si Barack Obama, porque uno no sabe realmente si los presidentes que están en la Casa Blanca gobiernan, ¿no? Pero cuando aquel colectivo corporativo que se llama imperialismo y que no solo está en Estados Unidos y cuya única expresión no es el gobierno estadounidense, cuando ellos giraron su vista hacia América Latina en el año 2008-2009 y vieron lo que estaba ocurriendo, se escandalizaron. Estaban llegando los gobiernos progresistas. Estaba Hugo Chávez, estaba Evo Morales, estaba Luis Ignacio Lula da Silva, estaba Rafael Correa, estaba Fernando Lugo, el Frente Sandinista había vuelto, y ahí está, Cuba se había consolidado en su relación regional, El Salvador, ahí incluso con matices en los demás países, bueno, Argentina y Uruguay, y con matices en otros países donde no llegó a gobernar la izquierda, un gran fortalecimiento de la clase obrera, de la izquierda. Se había creado la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, las 12 repúblicas de la América del Sur, una institución consolidada, con estructura, con proyectos, con objetivos. Estaba en proceso de creación la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es el proyecto del libertador Simón Bolívar traído al siglo XXI. Es la unión de todos nuestros países, pueblos, desde México hasta Argentina y Chile, pasando, por supuesto, por el Caribe, sin los Estados Unidos y Canadá. La OEA debilitada. Un momento en el cual el imperialismo dijo, bueno, nos hemos dedicado a Irak, a la guerra contra el supuesto terrorismo, nos hemos dedicado a las primaveras árabes, a derrocar gobiernos en el Medio Oriente, y mira lo que está ocurriendo en lo que ellos además de manera muy efectiva llaman nuestro patio trasero. Y comenzó la arremetida del imperialismo. Año 2009, golpe de Estado en Honduras. Manuel Zelaya, que no era además un hombre que venía de la izquierda. Manuel Zelaya, desde el poder político, se enamoró del proyecto. Se enamoró del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que este sábado cumple 15 años de haber sido fundada por el comandante Fidel Castro y por el comandante Hugo Chávez, solos en La Habana, solo dos países, y que ha ido floreciendo, creciendo y recibiendo los ataques y los embates del imperialismo. ¿Qué quiso Manuel Zelaya? Preguntarle al pueblo si querían reformar la Constitución. Preguntarle al pueblo si él podía seguir siendo presidente, es decir, candidato, para poder de nuevo pasar por la evaluación popular y ser presidente. No llegó ni siquiera el día del referendo para la constituyente. Fue derrocado por los militares, por la CIA, fue llevado a una base militar en Honduras en pijamas y trasladado fuera de su país.
Y luego vino el golpe contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay, golpe ya con características parlamentarias. Al de Honduras también le dieron un acomodo parlamentario de una supuesta renuncia que nunca existió del presidente Zelaya. Luego vino el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil, la cárcel de Lula, neutralizar. Comenzó el imperialismo a reaccionar, pero no solo de esa manera, sino también financiando a los candidatos de la derecha. Recursos, dinero, y fue cambiando la correlación de fuerzas en el poder político, institucional, en nuestros países. Pero es que, fíjense cómo estamos en pleno proceso. ¿Qué pasó en Bolivia? Lo acaba de decir Mari Carmen. Golpe de Estado vulgar, un golpe de Estado tradicional, no fue el parlamentario ni donde intervino la fuerza militar y fue a reprimir y se instaló un gobierno golpista, ilegítimo desde todo punto de vista, que reprime, que persigue, cacería de brujas. Es doloroso lo que ha ocurrido, pero si ellos creen que con eso van a detener a los pueblos de América Latina o van a detener al pueblo boliviano, están muy equivocados. Que se abra la oportunidad, como se va a abrir, de elecciones en Bolivia. Y si las condiciones permiten que el pueblo se exprese, que la gente salga a votar, si es que los golpistas dan las condiciones, tengan ustedes la certeza de que el pueblo boliviano vuelve al poder político en Bolivia en los próximos meses. Y en este contexto de golpes de Estado, ¿qué no han hecho contra Venezuela? Si uno busca los manuales, lo que le hicieron a Allende, lo que le han hecho a los demás países, bienvenido nuestro ministro de Ecosocialismo, no te había visto, compañero Barbera, está presente, de la COP se vino para acá. ¿Qué no han hecho contra el presidente Nicolás Maduro? Miren, a veces hay compañeros de la izquierda confundidos, y que yo he pasado por experiencias donde saludo a unos compañeros y al final me abrazan y me dicen, pero es que tú eres normal, pero es que tú no eres narcotraficante y tú no cenas niños en la noche, porque es que me han convencido a mí en los medios de comunicación que Nicolás Maduro es un dictador, que en Venezuela no hay libertades públicas, que los beneficios sociales solo le llegan a un grupito de chavistas, que todo gira en torno al narcotráfico. Miren, a veces es tan descarado que el presidente de Colombia acusa al presidente de Venezuela de narcotraficante. Qué locura, ¿no? La clase política de la oligarquía colombiana que fundamentalmente está sustentada por el narcotráfico. ¿Y dónde se siembra, se cultiva la droga? En Colombia. Hasta Trump se quejó. En estos días dijo, Duque, no sirve porque están creciendo los cultivos. ¿Y cómo se distribuye la droga de Colombia? No, entonces dicen, no, por Venezuela. El cartel de los soles, Diosdado Cabello, los generales. Pero por favor, la droga de Colombia se distribuye por métodos conocidos por todos, entre ellos las entregas controladas de la DEA. O ¿por qué Estados Unidos no es el país con mayor tecnología en el mundo? Creo yo, ¿no? Bueno, está compitiendo ahora con China. ¿Y cómo entra la droga? ¿Cómo permiten que por sus puertos, sus aeropuertos, por las carreteras, entren toneladas y toneladas y toneladas de drogas para el país más consumidor de droga en el mundo? ¿Dónde están las bases militares en Colombia? Si no están en los sectores donde se siembra, se cultiva, se procesa y se distribuye la droga, desde donde se distribuye la droga. Allí, en Colombia, no están en Venezuela. Pero qué fácil es invertir el mundo, como decía Eduardo Galeano, el uruguayo, el mundo al revés, la escuela del mundo al revés. Bueno, muchos han caído en la trampa de los medios de comunicación que han preparado, y la opinión pública norteamericana la están preparando para cometer atrocidades contra Venezuela. Hay una serie gringa de estas yo no la he visto, pero he leído, que se llama Jack Ryan, no sé si la han visto. Una cosa que es famosa, que se ve por Amazon,
Ya creo que es la segunda temporada. ¿Y dónde es la segunda temporada? ¿Cuál es la escena de la segunda temporada? Venezuela. País, dictadura, narcotráfico, y Jack Ryan, el famoso gringo, que es como un Rambo del siglo XXI, pues resulta que termina. Bueno, no ha terminado la serie, pero entiendo que su objetivo en la serie es derrocar al dictador e imponer un gobierno bonito y bueno de la oligarquía de ese país, de Venezuela. Y en los medios de comunicación y en los noticieros, bueno, la prensa española, con todo respeto, aquí hay periodistas y que yo sé que no comparten esa opinión, pero es ya morbo contra Venezuela. El ABC se lleva los premios. Me gustaría darle personalmente un premio. Una cosa morbosa contra el país, todos los días del mundo. Además, yo creo que si no hablan de Maduro, no hablan de Venezuela, no venden o no tienen visitas en las páginas de los periódicos web. Pareciera ser un negocio, como es un negocio en Estados Unidos. Cada vez que ustedes ven un tuit, ¿no?, de un subsecretario de Estado o de un secretario de Estado o de un congresista contra Venezuela, le pagan por cada tuit. Es un negocio. En Estados Unidos ustedes saben que la corrupción está legalizada. Hay una cosa que llaman los lobbies y está totalmente legalizado. Si usted como burócrata le consigue una reunión con un subsecretario, un secretario a una empresa, le pagan a usted y usted le descuenta sus impuestos y usted es legal. Si usted como empresa quiere que se apruebe una ley y que esa ley no contemple restricciones ambientales hacia su empresa, usted habla con los congresistas, les paga, los convence y es absolutamente legal. Es la legalización de la corrupción. Igual pasa. En el caso venezolano, la corrupción estadounidense está presente en todos momentos. Este año ha sido particularmente difícil. Yo he de decir que en ningún momento, yo quiero que los compañeros de España, de los pueblos de España, tengan muy claro eso, en ningún momento. Pero ni por el pensamiento más lejano del alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana estuvo presente un escenario de derrota, de renuncia, de salir del poder, de ser derrocados, de golpe de Estado, en ningún momento. Eso solo estaba en las mentes de los gringos y de los gobiernos progringos que gobiernan en América Latina y de los medios de comunicación en América Latina y en España y en otras partes del mundo. Creo que es bueno porque ya decían el mismo ministro Josep Borrell, ahora está al frente de una responsabilidad muy importante en la política exterior de Europa. Nos reunimos varias veces, de verdad hay diálogo con el gobierno español, hay diálogo con el secretario de Estado ahora. Ayer incluso conversé con la ministra durante esa reunión, llamó a la ministra y conversé con ella, la ministra de Defensa y Exteriores interina. Siempre ha habido, el presidente Maduro ha procurado el diálogo, pero el propio ministro Borrell públicamente, no estoy haciendo yo una infidencia de una reunión privada con él, pues dijo que los americanos les habían convencido a principios de año de que era cuestión de días, que era cuestión de semanas y que Maduro estaba caído. Y por eso, de alguna manera, España y otros países incurrieron en la situación que vimos a principios de año y que no vale la pena ya ni recordar. Un gobierno paralelo, reconocido por algunos países. El imperialismo actuó este año con muchísima fuerza. Digamos, ya era como la síntesis de todas sus acciones contra Venezuela. Venimos en el año 2014, guarimbas, terrorismo, muerte. En el año 2015, la guerra económica, caen los precios petroleros. La Asamblea Nacional de Venezuela es elegida, perdimos, pero se eligió una Asamblea Nacional que dijo: no vengo a legislar, no vengo a controlar, lo que vengo es a derrocar al presidente Maduro y le doy 6 meses para que se vaya del poder. Y luego vino 2017, violencia política en las calles, una violencia política que solo se detuvo, no fue con la represión, como dicen los medios de comunicación. Represión hubo en Chile en estos días, represión hubo en Bolivia, en el Alto y en Cochabamba. En Venezuela hubo una contención a unas protestas insurreccionales, golpistas. No eran unas protestas pidiendo educación pública, ni pidiendo derechos y garantías sociales, ni jubilaciones dignas, no como las de Chile. No, eran protestas para derrocar al gobierno que por voluntad popular estaba allí, por votos del pueblo venezolano.
¿Y cómo se resolvió 2017? Convocando al pueblo a elecciones, la Asamblea Nacional Constituyente. Y de manera milagrosa casi, Jesús, presidente Maduro, cuando convocó a la Constituyente, nos decía, en cuanto se instale la Asamblea Constituyente, cesan las protestas de la derecha. Va a ser una herramienta política milagrosa. Las elecciones fueron el 30 de julio del año 2017, de la Asamblea Constituyente. Salieron a votar 8 millones de personas, muchas encuestadoras decían que no iban a votar más de 4, solo van a votar los chavistas, que además prácticamente no existen, etcétera, etcétera. En medio de la violencia, en medio de barricadas, en medio de francotiradores, salió el pueblo a votar y el 31 de julio se convocaron en Altamira, en Caracas, y fue una sola señora que se llama María Corina Machado, con un cartelito. Mas nunca pudieron convocarse para la violencia política. El pueblo con el voto neutralizó a la violencia política que vivimos en aquellos años y desde entonces vivimos paz política en Venezuela. Ha habido elecciones de gobernadores, de alcaldes, elecciones presidenciales. Les estoy haciendo un recuento de todo lo que pasó antes de este año. En el año 2017 y 2018 fuimos a un diálogo en República Dominicana. Lo facilitó el expresidente español Rodríguez Zapatero. Estamos muy agradecidos por el rol que ha cumplido, por el entendimiento que ha tenido de Venezuela, del chavismo y de la oposición venezolana. Un hombre que es amigo de todos y que solo quiere ayudar. Y en ese 7 de febrero, si no me equivoco, del año 2018, íbamos a firmar aquel compromiso para la convivencia, convocando a las elecciones presidenciales con fecha, algunas reformas legislativas que se habían acordado, etcétera. Y cuando nuestra delegación llegó al hotel en República, con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, allí esperando, el expresidente Zapatero, cancilleres de varios países, algunos del Grupo de Lima, por cierto, allí presenciando, para presenciar aquel momento, llegó la delegación de la oposición golpista venezolana y dijo, no vamos a firmar, no tenemos nada que firmar, no hay acuerdo. Y se comenzó a activar este plan que hemos vivido desde febrero del año pasado. O sea, la operación Guaidó, que no tenía nombre en aquel momento, se comenzó a activar en febrero cuando no firmaron, no se registraron para las elecciones, desconocieron el resultado de las elecciones presidenciales y esperaron la juramentación del presidente Maduro como presidente para tratar de imponer un gobierno paralelo sin ningún fundamento constitucional ni legal y aplicar simplemente distintas tácticas de golpe de Estado y presionar lo que ellos pensaban que era posible, tanto políticamente al chavismo hasta que hubiese, por la vía de la violencia o por la vía de la renuncia, un desplazamiento del poder en Venezuela. Cuando nos reunimos con el señor Elliot Abrams, no sé si lo han visto, un señor que el presidente Trump nombró para los asuntos de la transición en Venezuela, dicen ellos. Será la transición al socialismo, que es la única transición que hay en Venezuela. Lo vimos, convocaron un Consejo de Seguridad en la ONU, un tema Venezuela terrible tal, y fuimos, defendimos al país y luego nos reunimos con el señor Abrams y cuando nos sentamos, y esto es una infidencia que ya a estas alturas podemos hacer, ese señor quería que negociáramos los términos de la rendición. Sí, pero me decía, ¿a qué isla se va a ir a vivir Maduro? Yo decía, el presidente pues, puede vivir en Margarita o en Los Roques, ¿no? Pero ¿por qué? No, porque y cuando ustedes con cuántos militares cuentan porque va a haber un golpe de Estado. Pero yo decía, ¿pero de qué está hablando, señor? Ya ríndanse, decía, es momento de que Venezuela sea un país democrático, es momento de que se reconozca a Juan Guaidó como presidente. Y en lo particular a mí me dijo, él y me lo había dicho ya el encargado de negocios en Caracas cuando teníamos relaciones diplomáticas, tú te invito a que vengas al lado correcto de la historia, es un cliché que ellos utilizan, el lado correcto de la historia, con tu familia, te la protegemos, le damos visa, le damos empleo, vivirán felices en Miami. Pues sí, pero este señor ¿de qué habla? Eso yo le dije, mire señor Abrams, usted está equivocado, Venezuela hay un gobierno constitucional, hay unas instituciones firmes, engranadas en torno a un proyecto constitucional, hay 5 poderes públicos, hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que respeta la Constitución, que respeta a su comandante en jefe, que es el presidente Maduro, y no hay escenario ninguno
por la vía de la fuerza que nos saque del poder. El día que la revolución bolivariana salga del poder político, será, si es que ocurriera en alguna oportunidad, por el voto del pueblo venezolano. No hay otra vía. Me decía, no, están equivocados, hagan como los sandinistas que se retiraron y volvieron a los 20 años. Y yo le dije, mire, ¿usted cree que esto es una carrera de 100 metros plano? Que fue lo que se creyeron algunos gobiernos europeos, que estaba ya listo. Ya le dije, no, esto en todo caso es un maratón. Y déjeme decirle que nosotros somos expertos en maratones. Y déjeme decirle que el presidente Nicolás Maduro se le va a escapar del pelotón, así como las carreras de ciclismo, se va a escapar y va a llegar, pero muy bien, a finales de año, y seguirá siendo presidente de Venezuela. Él se reía de nosotros, se reía de nosotros. Bueno, la realidad habla, pero ha sido una circunstancia difícil. La CIA actúa en Venezuela, como actuó para el golpe en Bolivia. La CIA se reunió con los agregados militares venezolanos, hay algunos casos emblemáticos, y les decía nuestros coroneles o generales que en las embajadas en el mundo tienen funciones, y les decía, mira, te ofrecemos lo mismo, visa para que vivas en Estados Unidos, propiedades, para que yo sé que tu hija, como ellos lo investigan todo a uno, sé que tu hija quiere estudiar robótica de no sé qué tipo y eso se puede estudiar en la universidad, en el MIT, no sé qué, y le damos la oportunidad. Y hubo un caso de nuestro agregado en Brasil, que él se indignó, alzó la voz, le estaba mandando al señor de la CIA, que se presentó como agente de la CIA, lo estaba mandando al cipote, y el agente de la CIA le dijo, pero no se enoje. No se ponga así, entiéndame, yo estoy haciendo mi trabajo. Respéteme que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Así actuaron. Y ahí está la realidad. El presidente Maduro y su gobierno y la revolución bolivariana se dedicaron este año a gobernar y a defender las instituciones democráticas venezolanas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir el 23 de enero del año que viene, cuando se cumple un año que aquel señor como un loco se autojuramentó en una plaza pública? Que va a estar el presidente Nicolás Maduro en el poder efectivo, y el año que viene hay elecciones parlamentarias para la Asamblea Nacional en Venezuela, sí o sí. En medio de condiciones difíciles, el bloqueo, esas cosas que ellos llaman, bueno, el derecho internacional lo califica de medidas coercitivas unilaterales, pero los países con arrogancia del norte lo llaman sanciones, como si ellos pudieran sancionar a alguien, castigar a alguien. Ellos sí castigan a sus pueblos y a los pueblos del mundo con su existencia y con sus acciones, pero aparte entonces tienen estas sanciones. Entonces sancionan individuos, ministros, militares, casos insólitos. Hay una sanción de la Unión Europea que a mí me llamó mucho la atención, al señor Diosdado Cabello, del vicepresidente de nuestro partido, Partido Socialista Unido de Venezuela. Dice, sancionamos a Diosdado Cabello Rondón porque tiene un programa de televisión que se llama Con el Mazo Dando, donde insulta a la oposición. Esa es la razón. Hay otro, sancionamos a la señora Tibisay Lucena por haber organizado unas elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente. El único país que lo sancionan por hacer elecciones, ¿no? Sancionamos al señor Darío Vivas, a Adán Chávez, por haber sido elegidos por su pueblo para la Asamblea Nacional Constituyente. Es la locura. Se volvieron locos todos. Y nosotros ahí, resistiendo. Y yo debo hacerle un homenaje a mi pueblo, al pueblo venezolano. Por su capacidad de resistencia. Miren, este año en marzo, cuando los apagones, porque además nos atacaron el sistema eléctrico, a sabiendas de que el sistema eléctrico tenía debilidades por las benditas medidas coercitivas, bloqueos, sanciones o como lo quieran llamar. Porque las empresas dueñas de la tecnología del sistema eléctrico venezolano, General Electric estadounidense y Siemens de Alemania, no le suministran el mantenimiento, ni las partes, ni las piezas, por las benditas sanciones que le tienen miedo a que luego no puedan trabajar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero cuando vimos a Caracas, una ciudad compleja, difícil,
24 horas sin electricidad, 48 horas sin electricidad, 72 horas sin electricidad, 4 días, 5 días, 4 días en la mayoría de los casos. Uno dijo, bueno, el pueblo venezolano puede reaccionar. Aquí, ellos están buscando un alzamiento. Ya había dicho el señor Marco Rubio, un congresista cubano, mayamero, dedicado y que le pagan con esta corrupción de los lobbies por atacar a Cuba, por atacar a Venezuela, por atacar a Nicaragua. El señor Narco Rubio se llama. Él había dicho, se van a quedar sin trigo, recuerdo, se van a quedar sin insumos, se van a quedar sin combustible, se van a quedar sin electricidad. Unos pocos días antes apostaron a todo. El señor Abrams en nuestra segunda reunión me reconoció, tenía verdad, ministro, o no me decía ministro porque no nos reconoce como gobierno, tenía usted verdad, la razón, no era una carrera de 100 metros planos, por lo que ahora nos corresponde a nosotros tomar todas las medidas para que ustedes se desgasten hasta que se vayan del poder. Vienen sanciones de todo tipo, y ahí están, antes de ayer sancionaron a los compañeros del SAIME, que es la institución que da la identificación, los pasaportes, las cédulas de identidad. ¿Y por qué? Porque cobran y el dinero se lo embolsillan ellos y es corrupción. ¿Qué cosa? Ya no hayan que inventar en esta obsesión crónica y en esta frustración, porque hay que decirlo así, el imperialismo está profundamente frustrado con Venezuela. No pudieron ni podrán, y eso los frustra profundamente y los hace peligrosos. Están ahora activando un tratado de asistencia recíproca militar del año 1947, de la Guerra Fría, que jamás fue aplicado. Argentina trató de invocarlo en el año 82. Es un tratado que en su esencia es que los países de lo que los Estados Unidos llaman el hemisferio, no sé por qué lo llaman hemisferio ni de dónde sacan que es un hemisferio, ¿no? Desde Alaska hasta la Patagonia es para ellos un hemisferio. No sé si es el meridiano de Greenwich, no sé, pero entonces España y Portugal estarían en el hemisferio americano, según ellos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, los países del hemisferio se asistirán mutuamente en términos militares cuando sean atacados por una potencia extracontinental. La Unión Soviética se referían fundamentalmente a aquel mundo multipolar que se enfrentaba. Bueno, ese tratado lo han, yo diría ni siquiera desempolvado, lo han resucitado, revivido, y ahora andan unos gobiernos, se han reunido ya 3 veces para aplicárselo a Venezuela. ¿A razón de qué? Nosotros mismos somos una potencia extracontinental, no entendemos nada. No, porque Venezuela está vinculada con el terrorismo, porque en Venezuela está la FARC, el ELN, el ISIS, Hezbollah. ¿Y dónde, señor? ¿Tiene usted alguna prueba de ello? Lo sabemos. Los Estados Unidos las tienen. Esas son las cosas que dicen. En estos días salió un subsecretario de Estado diciendo que el canciller de Venezuela se reunió con el jefe del partido Hezbollah en el Líbano, de secreta, en la Embajada de Venezuela, a tal hora, de manera confidencial, y acordaron enviar células terroristas a Venezuela. Yo fui al Líbano, me reuní con el presidente, el primer ministro no me pudo recibir, me reuní con el canciller, me reuní con una serie de partidos aliados, así como una reunión como esta, que simpatizaban de Siria, de Libia, de Palestina, con la revolución bolivariana. Y a mí sí me extrañaba que todo el tiempo los periodistas me decían, ¿usted se va a reunir con Nasrallah? Yo decía, no está en la agenda, no, creo que no. Y me volvían a preguntar, ¿pero cuándo es su reunión con el señor Nasrallah? Decía, creo que no me voy a reunir, ustedes tienen una información que yo no tengo. No, sí. Y bueno, fíjense, estaban preparando ya, y ojo, el Hezbollah es un partido político en el Líbano, partido que hace gobierno en el Parlamento, y si hubiesen solicitado alguna reunión, nosotros amablemente y cordialmente lo hubiésemos atendido, pero no fue el caso. O sea, ellos diseñan. Una vez, una señora asesora del presidente de Siria, en conversaciones que ellos han tenido, y los Estados Unidos han estado también involucrados no solo en la guerra, sino en algunos contactos con ellos, nos decía que se reunió, por cierto, con el señor Abrams,
Y el señor Abrams empezó en una reunión a decir cosas falsas, mentiras sobre Siria. Es la posición de esta señora, que hacían esto, que mataban, que los gases químicos, que lo otro. Y la señora le dijo, un momento, señor Abrams, todo eso es mentira, eso no es verdad. Y Abrams le dijo, no se preocupe por la verdad la fabricamos nosotros, ¿no? Y es un poco lo que ha ocurrido con Venezuela. Pero fíjense, llegamos a fin de año, ahí, como les decía, yo le hago un homenaje al pueblo venezolano porque está en resistencia, porque ha sufrido todos los embates, hay fenómenos nuevos en la economía, hay algunos compatriotas que se han ido del país gracias a este bloqueo y de alguna manera envían remesas que ayudan a la economía venezolana también, y queremos atenderlos y queremos ayudarlos para que donde estén bien o se regresen a Venezuela. Hay regreso, hay retorno a Venezuela, porque eso lo esconden los medios de comunicación, lo esconde ACNUR, lo esconde la OIM, lo esconden, pero hay regreso, no solo del que estamos facilitando desde el Estado, desde el gobierno, con un plan, con aviones, se llama Vuelta a la Patria. En Lima tenemos una lista de 6.000 venezolanos que quieren regresarse y que no pueden regresarse por otra vía porque los esclavizaron, parece mentira, los atrajeron, pero luego los esclavizaron y no tienen ni para comprarse un boleto de autobús para regresar a Venezuela. En Ecuador tenemos unos tantos miles también. En Chile, de Chile se ha generado un retorno también. En Ecuador van ya 3 meses con una migración venezolana negativa, es decir, son más los venezolanos que salen hacia Colombia que los que entran desde Colombia, ¿no? Que eso no lo van a decir los medios de comunicación. Sí hay dificultades, por supuesto, y nuestro reto es la economía, es controlar la inflación, es poder restaurar la estabilidad económica, la recuperación, la prosperidad, y en eso estamos trabajando. Y miren que es difícil hacerlo con un bloqueo como el que tenemos. Si nosotros sentáramos en el Ministerio de Finanzas de Venezuela a Joseph Stiglitz y al Premio Nobel de Economía de este año, que no sé quién será, y le decimos, tome las medidas, podrán tomar algunas medidas que el resultado no va a ser el esperado, porque nuestra economía está perturbada, nuestra moneda está perturbada, nuestro sistema de precios está perturbado. Las fuerzas productivas venezolanas, saben, le cierran las cuentas a los empresarios privados venezolanos por el mundo. Entonces no pueden importar materia prima, no pueden importar para producir, los persiguen. No es solo un bloqueo, es una persecución obsesiva contra los recursos de los venezolanos. Hay más de 6.000 millones de dólares bloqueados y no ha subido la cifra porque no vamos a mandar dinero a la banca que lo va a bloquear. O sea, el presidente Maduro ha diseñado métodos con aliados como China, con aliados como Rusia, India y otros países en el mundo y de la región también, y hemos logrado, generar, hoy en día en Venezuela, y quizás les sorprenda a algunos, no hay desabastecimiento de comida. Sí tenemos un problema con los precios, y es una política, económica de precios, que tenemos que, dentro de la complejidad del bloqueo, tratar de controlar. El presidente Nicolás Maduro creó una moneda sustentada en el petróleo, una moneda virtual, el petro, y todavía yo no entendía lo que era el petro y ya estaba sancionada por Donald Trump. En cuanto él se enteró, firmó ahí en la oficina oval un papel con una sanción de algo que él ni entendía qué era. Este año, el 5 de agosto, nos impusieron nuevas medidas coercitivas para el bloqueo. Entonces ya no solo es contra las empresas venezolanas, contra los productores venezolanos, sino contra los terceros, es decir, aquellos que quieran venderle, negociar, exportar algo hacia Venezuela. Las navieras todas pueden ser sujetos de, entre comillas, sanciones si trabajan con Venezuela. ¿Para qué? Ellos lo han dicho. Lo han dicho varios voceros, lo ha dicho Pompeo, lo ha dicho Brownfield, que es un ex embajador de ellos. El objetivo es ahorcar al pueblo venezolano al punto tal que se genere las condiciones para una intervención, o militar interna o internacional, para que derroquen, para que haya un alzamiento popular, y no va a ocurrir, no ha ocurrido y no va a ocurrir. Y la economía venezolana, que no está en la mejor condición, pero está mejor este año que el año pasado, y el año pasado estuvo mejor que el año anterior. Y vamos a un proceso de recuperación económica, por más complejo
que parezca y aunque ellos no se lo esperen, desde el imperialismo. Este señor que nombraron presidente de la Asamblea Nacional y que luego pretendió usurpar el poder en Venezuela y ni siquiera logró usurpar nada, o sea, no tuvo control nunca, ni siquiera sobre una patrulla policía, una ambulancia o un sello de un pasaporte, nada, no tuvo control nunca sobre nada, pero sí tuvo acceso a los recursos del país, en los activos que tenemos en el exterior. Citgo, una gran empresa de Venezuela, 100% propiedad de Venezuela, del Estado venezolano, que tiene miles de estaciones de servicio, refinerías en los Estados Unidos. Bueno, los gringos prácticamente la expropiaron y se la dieron al señor Guaidó. Y se han tomado miles, cientos de millones de dólares. El año pasado, que no fue el mejor año de Citgo, que estaba bajo control legal del Estado venezolano, a estas alturas Citgo había dado una ganancia, un beneficio de más de 600 millones de dólares en el primer semestre. Este año, bajo las autoridades espurias que nombró Guaidó allí, no llega a los 300 millones de dólares. Ni siquiera saben gerenciar una empresa exitosa. Los acusan de corrupción y ni siquiera llegaron a controlar los recursos en el país. Imagínense ustedes si llegan a gobernar el país. Se están acusando unos con otros de corrupción. Él tiene una especie de rebelión ahora en la Asamblea Nacional. Ponen en duda su elección como presidente de la Asamblea Nacional. La oposición en su laberinto. Nosotros trabajando, nosotros con el pueblo, nosotros con las comunas, nosotros con la protección social, nosotros enfrentando el imperialismo y nosotros venciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero solo, y con esto quiero concluir, quizás el método fue, en vez de deductivo, inductivo, pero para entender de dónde viene esto y entender que somos un continente en disputa, no un hemisferio, sino unos pueblos, un continente en disputa desde hace 200 años. Y que Estados Unidos, con su doctrina Monroe, con su destino manifiesto, con sus distintas políticas, pretende anexionarse. Al principio fue territorialmente, territorios mexicanos, los territorios de los pueblos originarios. Recuerden que Estados Unidos eran 13 colonias al este de los Estados Unidos, una franja, y luego terminaron siendo el país que va del Atlántico al Pacífico. Le quitaron la mitad del territorio a México, pero luego cuando ya no necesitaban más territorio, comenzaron a captar a los gobiernos y a ponerlos bajo sus órdenes. Dictaduras militares, muchas de ellas, y si no, también las Fuerzas Armadas, los ejércitos de los países se formaban en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, para tener el control sobre ellos, distintas fórmulas de anexar a las sociedades y a los pueblos de nuestra América. En el 2001, en Quebec, hubo una cumbre de las Américas, presidentes y primeros ministros, jefes de gobierno, de todos los pueblos de nuestra América, menos Cuba. A Cuba no la invitaban en aquel momento a aquellas cumbres, y ahí se planteó el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que era un mecanismo de anexión comercial de todos. ¿Saben cuál fue la única mano que se levantó a decir no estoy de acuerdo con eso? La de Hugo Chávez. No había más nadie allí. Después, en esa década llegó Evo, llegó Lula, llegó Néstor, llegó Daniel, llegó Rafael, llegó Fernando, llegó Cristina, llegó Tabaré, llegó Pepe. Después fueron cambiando las cosas y por eso vino la reacción de la que hablábamos del imperialismo. Y uno puede pensar, incluso Estados Unidos obtuvo su independencia tras batallar contra un imperio, el imperio inglés. Batallas crueles, incluso después de ser independiente hubo unas segundas guerras de independencia. Eso fue en 1776, su creación. Y uno pudiese decir que lógicamente, y además era inspiración para el sur, éramos entonces el territorio bajo el imperio español, y en nuestro proceso de emancipación, de independencia, nos inspirábamos en Estados Unidos hace 200 años. Y Bolívar mandó varias misiones a Washington para buscar apoyo, financiamiento, armas, municiones,
habituallamiento, como dicen en términos castrenses, y regresaban con las manos vacías. De hecho, el hermano del libertador Simón Bolívar falleció en el regreso con las manos vacías de uno de esos viajes a solicitar apoyo. Más dio la Inglaterra de aquel entonces por intereses geopolíticos a la independencia de Venezuela que el propio Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y buscando e investigando, el año pasado se cumplieron 200 años de una disputa entre el libertador Simón Bolívar y el primer agente diplomático de Estados Unidos en Venezuela, que se llamaba Juan Bautista Irving, y una disputa por unas embarcaciones que legítimamente el gobierno de Venezuela de entonces, hace 200 años, ¿cómo se dice?, tomó porque estaban violando unas leyes venezolanas, y como Estados Unidos armó un escándalo a partir de aquello, ¿no? Pero luego se han publicado varios libros, y hay uno muy interesante que se llama Pueblos libres vencen a imperios poderosos, donde está todo el intercambio de cartas entre Bolívar e Irving. Pero antes hay unos trabajos que tratan de explicar la relación entre Estados Unidos y América Latina y Venezuela. Y hay una cita de Thomas Jefferson, de 1786. 1786, imagínense, fueron 14 más 23, porque fue en 1823 que surgió la doctrina Monroe, ¿no? Y que ellos abiertamente dijeron, nos tomamos el hemisferio para nosotros. Pero fíjense lo que dijo, y yo la he leído varias veces, pero creo que es bueno reiterar y reiterar hasta que nos entre de dónde viene este conflicto y esta disputa. Jefferson dijo en 1786, tenía 10 años de independencia de Estados Unidos, ya como nación libre, y nuestros procesos de independencia no habían comenzado. Comenzaron la mayoría de ellos en 1810. Dijo, cito, nuestra confederación, Estados Unidos, debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Toda América, la población que nazca en la Confederación de Estados Unidos. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Fíjense ustedes, por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos, y solo temo que estas manos resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente como para írselos arrebatando pedazo a pedazo. 1786. Y no se equivocó, fueron afortunadamente débiles las manos y hubo independencia en el sur sin la ayuda de los Estados Unidos, pero ellos siguieron con su proyecto de arrebatar la soberanía de esos pueblos, de esa república recién creada, e ir tomando territorios, gobiernos, pueblos, soberanías, pedazo a pedazo. Y estamos en pleno proceso, aún. Hay gente que no lo cree, dice, ahí está Chávez, decían antes, ¿no? O Maduro. Fíjense qué curioso, al libertador Simón Bolívar le llamaron dictador, tirano, el loco del sur, lo calificaron. A Hugo Chávez lo llamaron dictador, tirano, lo llamaron el loco venezolano. Y a Nicolás Maduro lo llaman dictador, tirano y le dicen loco también, ¿no? No es coincidencia, es la hilación de un proyecto histórico, de dos proyectos en disputa, y la pugna histórica por esos proyectos. Y este año, bueno, hemos logrado desde Venezuela contener la doctrina Monroe, contener el imperialismo y mantener nuestra soberanía. Pero ahí siguen arrebatándole la soberanía a nuestros pueblos. Caso de Bolivia, doloroso, pero nosotros tenemos la certeza de que el pueblo boliviano va a recobrar su soberanía, va a recobrar eso tan hermoso que logró el movimiento al socialismo, la revolución cultural, el compañero Evo Morales, que vivieran en santa paz. Una sociedad fragmentada históricamente, con profundas diferencias sociales, étnicas, y sin embargo se logró que se respetara la dignidad de los pueblos, la dignidad de los indígenas. Y los indígenas no solo se sintieron iguales, sino que se sintieron incluso protagonistas, porque era un indígena que gobernaba por y para los pueblos humildes de Bolivia. Y lograron además algo que es muy importante. Se dice que el socialismo no ha encontrado la fórmula económica para darle prosperidad a sus pueblos. Bueno, en Bolivia la encontraron. Por eso era tan importante Bolivia.
No pudieron con Venezuela, vámonos. Si no pudimos contra Venezuela, que es un país antiimperialista del ALBA, vámonos por Bolivia, que es un país antiimperialista del ALBA y que además le está demostrando a los demás países que es posible satisfacer las necesidades de los pueblos, tener una economía estable en un proyecto pro-socialista, rumbo al socialismo y con algunas características ya de socialismo. Por eso el golpe contra el presidente Evo Morales y van a seguir. El presidente Maduro en estos días hablaba de varios frentes en la América Latina y Caribeña, un frente revolucionario, el ALBA, los países del ALBA, un frente progresista, donde, bueno, ahí están gobiernos como el del presidente Andrés Manuel López Obrador o el de Alberto Fernández, que acaba de llegar ayer con Cristina Fernández, volviendo al poder político en Argentina, para recuperar la economía, para recuperar la soberanía argentina que se la estaba entregando al Fondo Monetario Internacional otra vez. Y fueron Néstor y Cristina los que impidieron la entrega de la soberanía cuando Menem y de la Rúa se le estaban entregando al Fondo Monetario y le corresponde de nuevo a Cristina, ahora con Alberto y con el gobierno del Frente de Todos, recuperar la soberanía. Cada país tiene su... Las revoluciones no se exportan. Les dicen, le dan a veces una... Por un lado subestiman a la revolución bolivariana, la acusan, narcotraficantes, corruptos, brutos, ignorantes, todo, o sea, nos acusan de todo, pero entonces dicen, no, detrás de las protestas en Brasil está Maduro y Castro y Díaz-Canel, detrás de las protestas en Colombia, esos son los venezolanos migrantes que son los que están protestando. Detrás de Maduro mueve el bigote y se genera la desestabilización en toda América del Sur. Es el Foro de Sao Paulo, dicen. No es que la educación en Chile es privada y no tienen acceso los chilenos a la educación. No es que la salud es inaccesible, no es que las pensiones no son dignas, no es que no tienen derechos sociales, es el Foro de Sao Paulo, es Maduro. Qué manera de simplificar las cosas. Y además entonces son acciones que ya las califican de terroristas y entonces hay que aplicar el TIAR contra Venezuela. No van a poder, no pudieron y no van a poder. Yo para terminar, en estos días estábamos en un encuentro del Foro de Sao Paulo con las juventudes. Leímos este poema de un poeta venezolano de izquierda, de Víctor Valera Mora, el chino Valera Mora. Y lo decía de alguna manera porque a nosotros nos buscan vivos o muertos. Yo estoy en 3 listas distintas de sancionados, en lo personal, y hablo en primera persona para no implicar a los demás. Además me cerraron mis cuentas en Estados Unidos, las tarjetas de crédito. ¿Qué cuenta? ¿Qué tarjeta? Pero es verdad que si un empresario estadounidense quiere invertir en Venezuela, no se atrevería a reunirse conmigo. Porque si lo ven en una foto, en una cámara de seguridad, la CIA o algo, lo sancionan a él. Pero esas sanciones individuales poco importan. Importan las sanciones contra el pueblo, contra su economía, contra la capacidad que tengamos para importar medicinas, medicamentos. Y mire, un kilo de cualquier producto importado de alimentos en Venezuela es mucho más costoso que en cualquier parte de América Latina. Porque primero te lo venden más caro desde el origen, porque hay un riesgo en venderle a Venezuela. Luego el transporte, las compañías navieras, bueno, son pocas las que se prestan, las que se arriesgan, las que las pueden sancionar. El seguro de guerra le cobran a la importación de medicinas y medicamentos y comida en Venezuela. Los fletes, los buques en el Caribe hacen paradas en los puertos y cada parada hay que pagar el país que va a recibir. Antes hacían 2 paradas, ahora hacen como 6 paradas, porque lo revisan, lo requisan y para ver si Maduro no te está pagando con el dinero del narcotráfico y si no llevas droga allí para Maduro y qué sé yo qué cosa. Es contra el pueblo venezolano directamente. Y el presidente Maduro además, como les digo, este año pero en ningún momento se pensó bajo ningún escenario en claudicar, en rendirse como quería Abrams. No, en ningún momento, al contrario, cada arremetida del imperialismo nos da mayor fortaleza, nos da mayor seguridad de que estamos en lo correcto, de que sí estamos nosotros en el lado correcto de la historia y de los pueblos. Eso es lo que nos da cada vez que
A los compañeros ya, cuando sale esta cosa llamada sanción contra un compañero, nos llamamos a felicitarnos. Yo llamé a Gustavo Vizcaíno, el director del SAIME. Gustavo, te felicito, es una condecoración patriótica la que te han puesto, porque se ve que tú le haces daño al imperialismo norteamericano. Pero si es verdad, hay compañeros que están en listas, que están con órdenes de captura, sin ninguna razón, por inventos, por creaciones ficticias, y es como si nos buscaran vivos o muertos, lo que falta, y lo han hecho. Algunos compañeros han puesto en la web hay una institución de las migraciones en Estados Unidos, ICE, se llama ICE. Entonces ahí aparecían unos compañeros, que son ministros incluso, sus caras, se busca y se otorga una recompensa. Una cosa que es del lejano oeste, ¿no? Bueno, yo quise leer este poema que se llama El ser y la conciencia. Y escribió Valera Mora. Pregunté a los filósofos qué es el ser, y los filósofos respondieron con evasivas. Pregunté a los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia respondieron de igual manera, pero con un rictus de amargura en la boca. Después, hablando con un hombre buscado vivo o muerto por la policía, me dijo, somos la posibilidad del porvenir. Nosotros somos la posibilidad del porvenir, y con la solidaridad de los pueblos del mundo, con la solidaridad de la clase obrera, con la solidaridad que se ha expresado, seremos en esta humanidad la posibilidad del porvenir. Muchos y muchas de los pueblos llegaremos al poder político en distintos continentes y podremos ponerle fin, como decíamos ayer en la COP, en esa COP que no sirve para nada. Qué bueno que no los dejaron entrar, déjame decirte. Yo le agradezco al gobierno de España que haya organizado en tiempo récord, porque debió ocurrir en Santiago de Chile, pero el pueblo chileno no permitió que ocurriera en Santiago de Chile, y se pudo, al menos en un tema necesario, el del ambiente. Pero es que, ¿cómo podemos estar hablando nosotros de disminuir emisiones de gases invernadero si no hablamos del cambio del modelo de producción, del modelo de consumo, hasta del modelo de vida? Esa es la clave. Hablar de todo lo demás es absurdo. Ponernos metas que vamos a disminuir 0 punto tanto, que si le voy a pagar a Brasil para que no tale árboles, entonces eso me lo llevo yo como un bono para decir que yo reduje emisiones y puedo seguir contaminando. Es una hipocresía, es una cosa hasta insultante para los pueblos del mundo, porque la próxima generación, la de mis hijos, la de sus nietos, puede no tener ya ni agua ni oxígeno para vivir en este planeta. Entonces estamos los burócratas aquí llegando a acuerdos y peleando con los poderosos para que el sur no se desarrolle en lo industrial y se mueran de hambre los pueblos del sur, para que ellos puedan entonces seguir contaminando. Es casi una grosería estos eventos que se dan, pero nosotros somos la posibilidad real del porvenir, y no lo digo solo por Venezuela, lo digo por los pueblos de nuestra América, lo digo por el pueblo de España, por los trabajadores de España, de Europa. Ahí está en Francia, una revolución, los chalecos amarillos, ahí están en Chile, y son muchas las señales que hay, y el imperialismo y el capitalismo llegará a su fin este siglo. Tengan ustedes la certeza de que así será. Nos corresponderá a unos resistir, a otros estar en ofensiva, a otros acelerar la marcha, pero lo vamos a lograr. Seremos y somos ya la posibilidad del porvenir. Muchas gracias. Buenas tardes. Escuchábamos palabras del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en un acto en solidaridad con el país que se desarrolla en Madrid, la capital de España. En ese acto, además de Arreaza, también le acompañan el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, también Jesús Gallego, secretario general de la Unión General de Trabajadores de España, la UGT, y la ex vicecanciller de Bolivia, María del Carmen Almendras. Ahí vemos imágenes en vivo y en directo directamente de Madrid, capital de España, donde se desarrolla un acto más en solidaridad con Venezuela. Y escuchábamos palabras del canciller de este país, Jorge Arreaza, quien habló sobre una serie de temas, entre ellos sobre la coyuntura del continente latinoamericano, comentando, por ejemplo, la situación de golpe de Estado
Estado en Bolivia, afirmando lo siguiente: lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado vulgar y se instauró un gobierno golpista que reprime y persigue. Pero si ellos creen que con eso van a detener los pueblos de América Latina, están muy equivocados. Esperamos que hayan condiciones para que el pueblo pueda expresarse en las próximas elecciones. Arriaza también habló sobre la situación y la conflictividad entre los Estados Unidos y Venezuela, hablando que la corrupción a través del lobby es algo legalizado en Estados Unidos. Por eso también es un negocio publicar noticias o tweets contra Venezuela. Lo que es que va a ocurrir el próximo 23 de enero, cuando se cumple un año de la autoproclamación de Juan Guaidó. Bueno, dijo, el presidente Maduro seguirá gobernando tranquilamente en el país y además habrán elecciones legislativas, sí o sí. Además afirmó lo siguiente: Venezuela es el único país que ha sancionado por hacer elecciones. Eso en referencia a las sanciones sufridas por la rectora del Tribunal Supremo Electoral, del TSE, del CNE, el Tibisay Lucena, que recibió la sanción por haber organizado las últimas elecciones. Y por último afirmó lo siguiente: ya no hay que inventar. El imperialismo está profundamente frustrado con Venezuela porque no pudieron ni podrán, y eso los hace más peligrosos. Pero cada arremetida del imperialismo nos da más fuerza, porque nosotros somos la posibilidad del porvenir. Estas fueron las palabras del canciller venezolano Jorge Arriaza en el acto de solidaridad con Venezuela que se desarrolla en este exacto momento en Madrid, España. Perquè nega els drets socials més bàsics de les classes populars. Perquè nega els drets dels pobles. Perquè imposa l'economia de mercat. Perquè està feta a mida dels hereus del franquisme. Ara! ¿Lo creemos? ¡La Constitución! ¡No representa! ¡Y la seva Constitució! ¡Ay, mierda! ¡Y la seva Constitució! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Se han oído gritos de fascistas y contra España hacia... ¡Españoles! ¡Hijos de puta! ¡Españoles! ¡Hijos de puta! Actuaciones marcadas por el odio a España, como este momento en que unos jóvenes entraban en la delegación de la Generalitat en Gerona para arrancar, lo van a ver enseguida, la bandera española. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de esta sede de la Generalitat, luce la estelada. Nosotros tenemos en este momento, a través del movimiento de las comunas, una organización popular, y tenemos en estos momentos más de 47.000 comunas en Venezuela. El 98% de la población venezolana está organizada en comunas. Ahora entienden ustedes por qué somos mayoría en Venezuela. Ahora entienden ustedes, diputados, por qué somos nosotros una revolución que ha gobernado por más de 20 años. Yo no me puedo retirar porque sería indigno irme de aquí sin responderle al súbdito del rey de España que vino aquí a amenazarnos. Quiero decirle, senador, como decía Chávez, váyase a la mierda, español, que en Venezuela hay un pueblo libre, soberano, independiente, que no negocia su libertad. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Váyanse con su injerencismo, váyanse pa'l carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis!
yanquis de mierda.